Tema de hoy, el descanso, y he puesto por título a esta predicación: sin prisa, pero sin pausa. Sin prisa, pero sin pausa. Algunos le dicen que esta frase es de Séneca. No hay una concretamente a quién pertenece, pero sí por ahí en algunos vasos de café se ve ese eslogan: sin prisa, pero sin pausa. Y hoy es uno de esos días para estar sin prisa. Hoy es el día del Señor, día para adorarlo. Y entonces, sin prisa, yo quiero invitarlos a que ustedes busquen su Biblia en el libro de Mateo, el capítulo 11 y el versículo 28. Hoy vamos a ir sin prisa, pero sin pausa. Y es que realmente no puede haber cristianismo sin Biblia, porque es la verdad, es la palabra de Dios y esa es la que venimos a exponer. Realmente aquí no viene el pastor Hernán Sáenz a hablar, sino le pido a Dios que sea su palabra la que nos hable hoy. Y si ya ustedes tienen Mateo 11, el capítulo 28, vamos a leerlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Bueno, Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque un día como hoy, Señor, hace más de 2000 años, tú resucitaste, Señor, de entre los muertos y venciste la muerte, el pecado y a Satanás. Y eso es lo que celebramos, Señor, y tú ahí nos diste descanso a nuestra alma. Y hoy te pedimos, Señor, que traigas ese refrigerio, Señor, que tanto necesitamos. Tal vez muchos vengamos hoy cansados, agobiados, cargados, con problemas, estresados. Pero yo te pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo fluya, Señor, y nos permitas descansar, Señor, en lo profundo de tu palabra, Señor. Descansar en los brazos del buen pastor que nos cuida, que nos protege, que nos sustenta. Señor, gracias. Concédenos el descanso, abre nuestro entendimiento, quita todo tapón de nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz y aprender a descansar en tus brazos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te pedimos, Espíritu Santo, que te muevas con poder. Amén y amén. Amén. Bueno, manera de introducción, no es nuevo que entre más avanza la tecnología y más comodidades tenemos, menos tiempo, el tiempo no alcanza, menos tiempo tenemos. Eso es irónico. Cada vez los medios de transporte son más rápidos, más veloces, pero hay menos tiempo. Vivimos hiperconectados a través de las redes y claro, eso ha hecho que nos acerquemos a aquellos que están lejos, pero también nos ha alejado de los que están cerca. De los que tenemos cara a cara, nos ha alejado de ellos. Y también ha hecho que nos alejemos muchas veces de nosotros mismos, pero también nos hemos alejado de Dios.
y se están generando relaciones superficiales y podemos terminar solos o aislados. En el mundo hay demasiado ruido. Demasiado ruido. Noticias, polarización, horas extras de trabajo, demasiado trabajo, angustiados, estresados, preocupaciones. Y ese cansancio nos puede pasar factura, si es que a algunos ya no se las ha pasado. Algunos agotados, otros ya quemados. Voy a hacer una pregunta, parece tonta, a manera de reflexión. ¿Descansas lo suficiente? Y tal vez no estoy hablando solo de dormir las 8 horas. ¿Cómo está tu mente, tu alma? ¿Agitada? ¿Cuánto tiempo estás descansando? Por eso lo que el Señor nos está invitando es a eso, al descanso. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. De una manera de introducción, citar algunos principios del descanso. Algunos principios. Primero, el descanso es una prioridad. Ya lo dijimos, porque si no descansamos, nos agotamos y dejamos de ser productivos. Si no descansamos, sufriremos las consecuencias. Entonces, el descanso es una prioridad. Segundo, Dios nos dejó el descanso como ejemplo. Si vamos a Génesis, el capítulo 2, de los versículos 2 y 3, el Señor dice, al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Entonces, el Señor, Dios Todopoderoso, el que no se cansa ni se fatiga, descansó para darnos ejemplo que nosotros debemos y tenemos que descansar. Primero, es una prioridad. Segundo, Dios dejó el descanso como ejemplo. Tercero, el descanso es un regalo, no un premio. En los mismos versículos que acabamos de leer, y no sé si habías pensado en esto, Dios creó a Adán y Eva en el día sexto y en el séptimo descansó. Los creó y al siguiente día ya descansaron. Lo que está diciendo el Señor, el descanso no es un premio, es un regalo de Dios. Y no debemos desaprovechar los regalos que Dios nos da. Y cuarto, es un mandamiento, no una sugerencia. El descanso es un mandamiento. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 20, de los versículos del 8 al 9. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. El día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Y no es una sugerencia, es un mandamiento. Entonces, vimos 4 principios del descanso. Es una prioridad. Dios nos lo dio como ejemplo.
es un regalo, no un premio, y es un mandamiento, no una sugerencia. Quiero desarrollar esta predicación en 3 breves capítulos que tienen que ver con los verbos, con las acciones que nosotros tenemos que hacer o tenemos que cumplir en el versículo que iniciamos, Mateo 11:28. Vamos a identificarlos. ¿Qué dice el Señor? Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Entonces el primer verbo, el verbo que es ahí es ir, ¿cierto? El Señor dice, vengan. O sea que tenemos que ir al Señor Jesús. Esa es la primera acción que tenemos que tomar para el descanso. Ir al Señor Jesús. El segundo dice, carguen. Carguen con mi yugo. Carguen con mi yugo. Entonces es unirme en yugo con Jesús. Para descansar tengo que unirme en yugo con Jesús. Y el tercero dice, y aprendan. Y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Ir a Jesús, unirme en yugo con nuestro Señor Jesucristo y aprender humildad y ternura. Eso es lo que nos estás diciendo. Vamos al capítulo 1. Ir a Jesús. Para poder entrar en el descanso del Señor tenemos que ir a Jesús. Ahora dice, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, y yo les daré descanso. El agobio es una sensación de inquietud, de ansiedad, de preocupación. En otra Biblia lo define como cargas pesadas. Entonces, esta enseñanza es solo para esas personas, para los que estén cansados, para los que estén agobiados, para que tengan para los que tienen esa sensación de inquietud, esos que están ansiosos por algo o preocupados o tienen cargas pesadas. Si tú lo clasificas dentro de esa categoría, pues puedes desconectar. No, es solo para ilustrar que en el fondo estamos cansados, nos sentimos cansados y de alguna manera estamos inquietos. Pero ¿por qué el Señor nos invita a ir a Él? Si nosotros hacemos un estudio de la vida de Jesús, Él solía retirarse a solas. Él tomaba tiempo para estar a solas, para meditar, para orar. Él compartía una comida. Él tomaba siestas, tiempos de descanso. Y si miramos Marcos 6:31, el libro de Marcos, del capítulo 6 y el versículo 31, veo algunos juiciosos que están buscando la Biblia. Eso me parece perfecto, porque eso ayuda a afianzar la enseñanza y nos volvemos diestros en el uso de la espada, como un guerrero que se ejercita con su arma hasta que se vuelve un diestro en su arte. Marcos 6:31. Y como no tenían tiempo ni para comer. ¿Qué tal, no? A veces nos pasa eso. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta gente que iba y venía, Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Solo en Jesús, cuando vamos a Jesús, vamos a encontrar descanso. Él nos toma parte y nos habla y nos lleva a ese lugar tranquilo, a ese lugar de aguas quietas pero profundas, para descansar un poco. Capítulo 2. Entonces, primero, ir a Jesús. Segundo, unirme en yugo con Jesús. ¿Qué dice? Carguen con mi yugo. Carguen con mi yugo.
El cargar el yugo de Jesús, a veces la gente interpreta el yugo como una carga. El yugo no es una carga, por el contrario, es un descanso. Porque si yo quiero ir en una tarea solo, me voy a agotar. La carga va a ser demasiado pesada. Pero cuando lo hago con Jesús, el Señor lo dice, ven, ponte mi yugo, hagámoslo los dos. Entonces la carga se aliviana. El Señor me va a ayudar, va a compartir mi trabajo, me va a dar dirección. La fuerza que hace una yunta se multiplica exponencialmente, de una manera exponencial, que cuando lo hace una sola persona. Cuando lo hace un solo animal, hay fuerza, pero cuando lo hacen dos, la fuerza se multiplica exponencialmente. Y se me ocurría esto, pero no lo vayan a decir, solamente fue que se me ocurrió. Lo digo para mí. No sea animal, deje que Jesús lo ayude. No, es un chiste. Pero es verdad, a veces no dejamos que Jesús nos ayude y nos cargamos. Queremos hacerlo solos, a nuestra manera. Y quiero ir al libro de Juan, el capítulo 21, de los versículos 3 al 12. Sí me doy cuenta que vienen un poco cargados porque o no me entendieron el chiste o están muy cargados y no se rieron. Pero bueno, que la cogió, la cogió. Juan 21, 3 al 11. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Me voy a pescar. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Yo quiero que piensen un momentico en esto. O sea, a veces no decimos, me voy a hacer tal cosa, me voy a trabajar, me voy. Yo no veo ahí la oración de Pedro, ni la oración de sus compañeros. Me voy a pescar. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. ¿No creen que Jesús es chévere, que tiene buen humor? ¿Ustedes no creen que él sabía que ellos no habían pescado nada? Dice, hey, ¿no tienen por ahí algo que comer? No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. ¿No les parece una escena increíblemente llena de amor y de descanso? Divina. Ellos se fueron solos. Solos quiero decir sin el Señor, sin orar. Se fueron a pescar. Y se cansaron, se agotaron. Toda la noche no habían pescado nada. Y entonces aparece el Señor y les hace una broma, los anima y les dice, lancen la red a la derecha. Lo que él está diciendo es, únanse en mi yugo, carguen con mi yugo, porque solo así van a ser productivos y se van a desgastar menos.
en un solo lance sacaron la red llena. Y ellos solos habían estado pescando toda la noche. Y después de la pesca, el Señor les da el descanso. Dice que cuando ellos salieron, ya tenía lista el desayuno. Ya tenía la brasa, un pescado encima, y fuera de eso los invita a desayunar. Vengan, ya trabajaron, ya trabajamos, ya se hicieron socios conmigo, donde él es el socio capitalista principal, y nosotros simplemente seguimos su dirección. Unirnos en yugo con el Señor es para descanso. El yugo es para descanso, no es una carga. Porque si no nos vamos a enyugar a otra cosa que nos va a desgastar. Y capítulo 3. Aprender de Jesús, humildad. Dice, aprendan de mí, que soy humilde y apacible de corazón. Ese apacible es tierno. Es ser tierno. Ese apacible que tenemos nosotros cuando vamos a hacer la fila en un banco, ¿cierto? Apacibles. Cuando nos coge un trancón, cuando estamos en el tráfico, apacibles, así. Y para poder entrar en el descanso, lo que el Señor nos quiere enseñar es a ser apacibles. Apacibles en nuestras relaciones conyugales. El Señor le dice a las esposas que sean apacibles, ¿cierto? Que sean tiernas. Primera de Pedro 3:4. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. En un espíritu suave y apacible. Pero los hombres también nos dicen, enseguida en el versículo 7, de igual manera ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Ella es un brazo frágil, hay que tratarla con ternura. Y a los hijos, obedezcan a sus padres, honren a sus padres. Eso es con ternura, eso es con respeto, eso es contestarles bien, hablarles con ternura. Y a todos, que su amabilidad sea evidente a todos. Ser amables, eso es ternura. Eso es un espíritu apacible que el Señor nos quiere enseñar, pero eso lo encontramos en el descanso en el Señor. Pero también nos invita a ser humildes. Humildes. Lo contrario de la humildad es el orgullo. Para descansar tenemos que rendir nuestro orgullo a los pies de Cristo. Voy a hacer un test aquí muy breve. Yo la verdad lo hice y salí casi rajado en todos. ¿Cuándo somos orgullosos? Somos orgullosos cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera. Rajado, ¿verdad? Somos orgullosos cuando pienso que tengo que demostrar algo, ya sea a mí mismo o a alguien. Soy orgulloso cuando busco impresionar a las personas. Soy orgulloso cuando me inquieto por creer que tengo que ganar una competencia mental de superioridad sobre los demás. Soy orgulloso cuando soy impulsado a parecer más espiritual, sabio, talentoso, fructífero
conocedor, entretenido o trabajador que otras personas. Soy orgulloso cuando mi inquietud me lleva a ser adicto a la actividad y me hace rehuir a la quietud, a la soledad, al silencio, al descanso y me priva de la intimidad con Dios. Soy orgulloso cuando pienso que sé cómo cuidarme solo, que sé cómo manejar los problemas, que siempre puedo hacerme cargo de algo más, que no necesito dormir, ni descansar, ni tomar un tiempo libre como los demás lo hacen. Tenemos que aprender de Jesús. Dice, vengan a mí, carguen conmigo y aprendan de mí que soy humilde. Tenemos que ser humildes y reconocer que separados de Jesús, nada podemos hacer. Separados de mí, nada pueden hacer. Está allá en Juan 15:5. Nada podemos hacer. Separados de la vid, nada podemos hacer. No podemos llevar fruto. Y Proverbios 3, versículos 5 y 6 dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. El orgullo nos impide descansar. A veces el orgullo más grave es el orgullo espiritual. Los fariseos, en su celo por cumplir la ley, le añadieron 39 normas al día de reposo. Y a esas 39 le adaptaron otras subnormas. Otras 39 subcategorías. Entonces ellos tenían un conflicto muy grande, porque en la ley decía, el sábado será para ustedes un día sagrado. Obsérvenlo. Quien no lo observe será condenado a muerte. Entonces ellos querían cumplir la ley y antes le añadían más normas a esa ley para cumplirlo. Y entonces dentro de esas normas, un ejemplo, decían que si tenían que matar pulgas, lo hacían un día antes del día de reposo. Porque si lo hacían en el día de reposo, era como ir a cacería. Y eso era trabajo. Y en el día de reposo ellos no escupían en el polvo, en la tierra, sino que escupían en la roca. Porque si escupían en el polvo se formaba barro y eso era sinónimo de trabajo. Por eso fue que el Señor Jesucristo, cuando sanó el ciego, escupió en la tierra, hizo barro y le sanó al ciego para que pudiera ver. Porque ya no vivimos por la ley, ahora vivimos por la gracia. Vivimos por gracia. Porque dice que quien no cumpliera la ley debería morir. Pero Cristo murió en la cruz y allí venció a la muerte y todas esas maldiciones fueron cargadas en la cruz. Y ahora podemos movernos por la gracia, por el nuevo pacto. Somos una nueva creación. Y por eso nosotros celebramos el día del Señor, el domingo, un día glorioso, donde el Señor venció la muerte, venció el pecado y derrotó a Satanás. En el día del Señor, en un domingo, resucitó nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Marcos 16:9. En el primer día de la semana, Jesús se le apareció a sus discípulos después de resucitar. Y ahí sopló sobre ellos
y les dijo paz, sopló de su espíritu y los comisionó para que fueran a predicar el evangelio. En el primer día de la semana, en Pentecostés, nació la iglesia. Y el libro de Apocalipsis fue revelado a Juan el primer día de la semana. Ahora, ¿qué es el descanso? El descanso es el cese de trabajo por un tiempo con el objetivo de ser restaurado, renovado y reabastecido. Es decir, volver a llenar el tanque. Es ceder el corazón al control de Dios para así reducir la ansiedad, la inquietud, la presión por desempeñarse y ser impulsado a tratar de hacer que las cosas sucedan. Y que todo esto sea reemplazado cada vez más por un estilo de vida de profunda dependencia de Dios, lo cual resulta en gozo y paz. Irónicamente, este tipo de descanso da como resultado un trabajo más fructífero. Cuando descansamos en el Señor, nuestro trabajo se vuelve fructífero cuando cumplimos lo que Él nos dice, cuando descansamos en Él. Santiago 1:17 dice, porque toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre. Todo don perfecto y toda buena dádiva proceden de lo alto, donde está el Padre. Y que nada ganamos con preocuparnos. Nada ganamos con preocuparnos. Dice la Biblia también que por mucho que nos preocupemos, no podemos añadir una sola hora al curso de la vida. Y que no podemos hacer que un cabello se haga blanco siquiera. Ni siquiera que una hoja se caiga de un árbol, si no es la voluntad del Señor. La aplicación útil del descanso debe surgir de la comprensión bíblica del trabajo. Es decir, sin prisa, pero sin pausa. Y para terminar, quiero que me acompañen al Salmo 23, el capítulo 1 y 3. La Biblia nos compara como ovejas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de un pastor. Porque nosotros somos nerviosos, como las ovejas son nerviosas. Las ovejas necesitan dirección. Las ovejas necesitan del pastor para dormir tranquilas. Salmo 23, 1, 3. Y aquí se completa la enseñanza. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Dice el Salmo 23, 1, 3, el Señor es mi pastor, nada me falta. Que si yo voy al Señor, que si yo voy a mi pastor, que si yo me uno en yugo con ese pastor, él me dice, nada te falta. Él me dice hoy, nada te falta. En verdes pastos me hace descansar. Y entonces ese pastor me lleva con su amor, me enseña su humildad y me enseña su ternura y me hace descansar en verdes pastos. Yo me imagino que ustedes están haciendo mentalmente ese gráfico, ¿cierto?
Un pastor que cuida sus ovejas y los lleva a unos pastos increíbles, tiernos, verdes. Y la oveja allí se sacia, nada le falta, descansa, porque no tiene peligro que venga el lobo, porque su pastor la cuida, porque su pastor la protege. Si se enferma, su pastor la sana. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Junto a tranquilas aguas. Quizás esas aguas son tranquilas, pero son profundas. Dice la Biblia que un abismo llama a otro abismo. Esa es la profundidad. Y ahí cuando nos sumergimos en lo profundo del amor de Dios, ahí encontramos descanso. Que como el ciervo brama por las aguas, así está nuestra alma sedienta. Y que cuando el pastor nos lleva a esas aguas tranquilas y profundas, entonces podemos beber de esas aguas y encontramos descanso. Me infunde nuevas fuerzas. Si estoy cansado, allí, Señor, allí con el pastor, con el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas, encontramos descanso y el descanso me renueva, me da nuevas fuerzas y me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Como a Pedro, había estado lanzando su red toda la noche y el Señor lo guía y le dice, lánzala a la derecha. Y ahí tuvo una pesca tan grande. Y luego el Señor le dice, ven a desayunar conmigo. Entra en mi descanso. Entra en mi reposo. Y Dios hoy nos está invitando a su descanso. Que entremos a su presencia. Que vayamos a Él. Si hay alguien que me está escuchando y dice, yo quiero ese descanso, yo no conozco al Señor Jesús, no conozco ese buen pastor. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y te daré descanso. Pero si tú ya conoces al Señor, simplemente te está diciendo, ve a solas con Él. Ve a solas a un lugar tranquilo. Recuerda quién es tu socio principal. Recuerda quién es tu socio capitalista. El Señor Jesús. Enyúgate con Él y Él te va a dar descanso. Amén. Y aprende. Y aprendamos de Él, que es humilde y tierno de corazón, que es apacible. Que dejemos nuestro orgullo, que rindamos nuestro orgullo, nuestra capacidad de decir que nosotros podemos, que somos suficientes. Dejemos nuestra autosuficiencia en los pies del Señor y ahí encontramos descanso, en pastos verdes, junto a corrientes de aguas tranquilas. Oremos. Amén. Dios, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que tú nos das de descanso, Padre. Gracias porque podemos ir a tu presencia, Señor, y descansar en ti. Tal vez muchos o todos vinimos con alguna duda, con alguna preocupación, cansados, agotados, tal vez ya quemados. Pero gracias, Señor, porque tú renuevas nuestras fuerzas, Dios. Gracias porque tú nos llevas, Señor, a delicados pastos, junto a corrientes de aguas tranquilas y profundas, donde podemos beber y saciar nuestra sed.
donde nos podemos recostar tranquilos, sabiendo que el buen pastor nos cuida, que el buen Amén. pastor nos protege, que el buen pastor nos provee, que el buen pastor nos sana. Ahí encontramos descanso, Padre. Padre del cielo, Señor, que no olvidemos, Señor, que debemos tomar un tiempo, Señor, para adorarte, Dios. Y que un día como hoy, Señor, tú resucitaste de entre los muertos para vencer el pecado, para vencer la muerte, para derrotar a Satanás. Dice que en el Antiguo Testamento los sacerdotes no tenían sillas para descansar porque el trabajo era constante. Pero tú te levantaste, Señor, de entre los muertos. Dice que ahora estás sentado a la derecha del Padre. Y tú nos invitas a entrar en ese descanso, porque nos dice que ahora también nosotros estamos sentados junto contigo en lugares celestiales. Llévanos a esa profundidad de tu descanso, Señor, a beber de esas aguas que calman la sed, a recibir de tu precioso amor y a sumergirnos, Señor, en esas aguas profundas donde descansamos de tu plenitud y de tu gozo. En Cristo Jesús. Amén y amén. 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 ¿Me escuchan ahí? ¿No? Sí. Ah, ok. Perfecto. Quiero hacer una invitación a aquellos que me escuchan o me van a escuchar y quieren disfrutar de este descanso, de una vida sin sentido, de una vida vacía, de una vida hueca, de una vida agitada, y para que conozcas a ese buen pastor, para que recibas a ese buen pastor que dio la vida por ti y por mí, para que tengas descanso. Simplemente haz esta oración conmigo. Señor Jesucristo, yo reconozco que tú eres Dios, que te hiciste hombre por mí y que moriste en una cruz para perdonar mis pecados. Reconozco que he pecado, pero te acepto hoy como mi Señor y Salvador. Mi pasado no existe más porque tú haces de mí una nueva creación. Y ahora puedo entrar y disfrutar de tu reposo, porque tú me das todo el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Ahora, mientras escuchamos una alabanza en el reposo del Señor, mientras escuchan la alabanza, descansen, reposen, disfruten el silencio, la paz, un tiempo de descanso, de quietud en la mente, adorando solo al Señor. Y luego compartimos la cena del Señor. Muy bien. Víctor, ¿estás ahí? Voy a leer la palabra de Dios y luego, por favor, oras por la cena, Víctor. Sí, señor. Y compartimos la cena. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció, diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Padre, gracias, Señor. Gracias porque nos hablas claro, Señor. Gracias, Señor, porque en la cruz del Calvario, Señor, permitiste que molieran tu cuerpo por nuestros pecados, Señor. Y nos diste vida, Dios, y a través del pacto en tu sangre, Señor, nos das salvación, nos das vida eterna, Señor.
Y Padre, danos claridad, Dios. Yo te oro por cada familia aquí representada, Señor. Que podamos ir a ti, Señor, con seguridad, Padre. De que tú calmas nuestra ansiedad, Señor. De que esas cargas pesadas que tenemos las podemos entregar solamente a ti, Señor. Danos claridad, Señor, entendimiento para entender que cargar con tu yugo es un regalo tuyo, Señor. Es un descanso, Dios. Tú nos ayudas, tú vas con nosotros, Señor. Y sobre todo, Padre, en estos momentos de dificultad, permite que nosotros podamos aprender de ti, Señor, porque tú eres humilde, Señor, porque tú eres apacible de corazón, tú das ternura, Señor. Padre, ponemos nuestras familias delante de ti, ponemos esta semana, Señor, que nosotros podamos ir sin prisa, pero sin pausa, Señor, tomados de tu mano, Señor precioso. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de aprender de ti, Señor. Bendecimos, Señor, el pan y el vino que representan lo que tú significas para nosotros, Señor. Y te oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, con el poder y la unción de tu Espíritu Santo. Amén y amén. 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 Pueden tomar la cena. Ay. Bueno, querida familia, que tengan una semana bendecida, pero sobre todo una semana donde trabajen en el descanso del Señor. Sin prisa, pero sin pausa. Amén. Refúgiense en los brazos del Señor y Él les dará el descanso ahí en medio de la tormenta. Los amo mucho en el Señor. Gracias por estar ahí. Descansen. Alaben al Señor. Hoy olvídense de todo lo demás. Hoy disfruten con sus familias. Den gloria al Señor. Alábenlo y mañana será otro día. Amén. Amén. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Los amo mucho.